Explicando algo de neurosis y de De psicosis. neurosis y psicosis. Bien, pero líneas generales tenía que ver con eso. Esos dos grandes cuestiones a la hora de estudiar, pongan el foco en saber responder esto que decíamos, porque el título del mismo texto de Freud ya dice, la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, te está asumiendo que hay pérdida de la realidad en ambos, saber explicar por qué decimos que hay pérdida de la realidad en la psicosis y cómo se da, por qué decimos que hay pérdida de la realidad en la neurosis y cómo se da. Sería una pregunta a contestar. Y otra sería, ¿cuáles son los momentos de la conformación de la neurosis y cuáles son los momentos de la conformación de la psicosis? ¿Y cuál de esos momentos, que son dos en cada caso, es el patológico? En la psicosis ya dijimos que es el primero y en la neurosis dijimos que es el segundo. ¿Puede explicar eso? ¿Mm? Esas son las dos grandes cuestiones en el tema neurosis y psicosis. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió lo que planteé? Sí. Bárbaro. Sí, Bueno, profe. súper. Luego de eso avanzamos al tema de neurosis histérica, me parece que ya viene después, ¿no? Si no me estoy salteando nada. Sí, ahí ya están las tres neurosis. Perfecto. Recordemos que de los tres temas de neurosis, esto ya lo dijimos, pero para dejar bien clarito, de los tres temas de neurosis, ustedes tienen dos bibliografías de cada uno de los temas. Uno es el autor Henry, tiene un capítulo de cada uno de los tres temas, y el otro es un caso clínico descrito por Freud en cada uno de los tres casos. Es importante que lean los dos textos de los tres temas. No obstante, para el examen parcial de la semana que viene, lo que se les va a evaluar es el texto de Henry, no el caso clínico de Freud. Para el examen final sí se evalúan los dos. ¿Mm? Habitualmente yo en los exámenes finales les pido, por ejemplo, que me den las características de lo que es una neurosis histérica, ejemplificando a través de él el caso Dora, que es el caso de Freud, por ejemplo. O sea, lo pido que porque a veces gente quiere ejemplificar con su propia vida, con su vecino, su amigo, su hermana, su primo. No, para eso están los casos clínicos de Freud, que sabe un poquito más que todas nosotras y nosotros. Entonces, tomemos su conocimiento. Pero eso es para el examen final. Para el examen parcial nos quedamos solamente con la teoría. ¿eh? Recordemos que en el tema histeria, cuando vimos la clase, yo les expliqué que hay como dos grandes características en general, que esto también se aplica a la neurosis obsesiva y también se aplica a la neurosis fóbica. Algunas que llamamos rasgos del carácter, dice. Es decir, que son rasgos como más estables de la personalidad eh, de quien tiene estos cuadros. ¿Mm? Entonces hay ciertas características generales, como ser en la histeria, la mitomanía, la sugestionalidad, la mitomanía inconsciente, la sugestionalidad, la superficialidad en las relaciones, la hiperemotividad, ¿sí? Que son características propias de la persona con una neurosis histérica, ¿sí? La dramatización de las emociones, la hiperexpresión de las emociones, ¿sí? Ideas y pensamientos, todo eso va a definir las características, el modo de vincularse de esta persona con la realidad. No obstante, aparte de esos rasgos de carácter, ustedes recuerden que el psicoanálisis nos divide entre lo que se llama la estructura y el cuadro clínico. La persona puede tener una estructura histérica, pero no haber desarrollado un cuadro clínico. Cuando desarrolla el cuadro clínico, ¿cómo se manifiesta? Bueno, se puede manifestar a través de paroxismos, de manifestaciones viscerales o sensoriales, se puede manifestar a través, por ejemplo, de afonías, de alguna conversión histérica a alguna parte del cuerpo, entonces una parálisis del brazo, se puede manifestar en cegueras, sobre todo en la época que estaba Freud, en la actualidad ya no es tan común eso, se dan otro tipo de manifestaciones, más con patologías actuales, se dan como que sean pseudos crisis de pánico o pseudo crisis epilépticas, pero en realidad no tienen un montón de características propias de estos cuadros, sino que son crisis histéricas en realidad, crisis parciales o crisis totales. Entonces son diferentes cosas. De las tres tipos de neurosis, usted tiene que saber, por una parte, los rasgos del carácter y por otra parte, cómo se manifiesta en la persona cuando eso se manifiesta en un cuadro clínico propiamente dicho. ¿Sí? La neurosis histérica, algunas de las características que dijimos recién.
En la neurosis obsesiva, ¿se recuerdan a partir de lo que vieron con el profe? Cuéntenme, ¿qué les quedó de ese tema, neurosis obsesiva? Ya sea de rasgos del carácter, ya sea de las manifestaciones más clínicas, ¿qué les quedó? Lo que se acuerda. Yo, o sea, la parte como que me interesó era que es como que ellos se dan cuenta de que tienen como está mal dicho, pero como que tienen un problema, algo así, y que es como que quieren escapar, y que eran, porque eso lo anoté, eh, ego distónico, ¿Qué significaba? eh, que él nos había recordado la diferencia entre esos dos. ¿Qué era? ¿Te acordás o no? Eh, ¿Cómo? ¿Qué significaba ego distónico? ¿Te acordás o no? ¿O qué se refiere? Que él se da cuenta que está mal, o sea, que es como que él tiene algo mal y que el ego sintónico era que estaba en armonía con sus síntomas, y es como que el resto está mal. Ajá, bien. ¿Qué más? Está muy bien eso que decís. A tu manera le falta un poquito de lenguaje técnico, te Sí, darás cuenta, pero sí. entendiste, Por entendiste. eso le dije que está mal dicho, pero Por eso te marco que está bien. Ah, mira, alguien aparece a esta hora, 1 hora y 10 después, pero bueno, esperamos un segundito. A ver, en un momento. Buenas noches, compañero Morales Andrés. Poquito tarde llegamos a clase, pero bueno, acá estamos. Eh, bueno, continuamos entonces. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más aparte de eso de neurosis obsesiva? ¿Qué otra cosa se acuerdan? ¿Qué otra cosa les quedó? ¿Cuáles son esas características? Porque vos decías, se dan cuenta que tienen un problema, decías vos, a tu manera, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas características? tenía algo que ver, porque tengo el texto acá, pero para ponerme a leer ahora, ¿no? Tenía algo que ver con el tema de, por ejemplo, los ritos que tienen que hacer ellos, porque si no, tipo, si no hacen eso, es como que algo malo va a pasar y todo eso. Sí, por supuesto que tiene que ver con eso. Por Pero, o supuesto. sea, esas serían, tipo, las características. Esas son las manifestaciones. ¿Mm? Ajá. Como rasgo de carácter, primero que ustedes tienen cierta rigidez, el pensamiento obsesivo es un pensamiento muy rígido, muy inflexible, ¿m? Donde generalmente la persona deposita la responsabilidad de lo que le pasa en el afuera, ¿m? Son muy escrupulosos, tienden a ser muy escrupulosos, ¿sí? Hipermoralistas, ¿m? Muy exigentes, entonces eso lo hace ser rígidos, muchas veces tienen dificultades en las relaciones interpersonales porque las cosas tienen que ser de cierta manera, pueden ser muy detallistas, pueden ser muy ordenados, pero de manera rígida. ¿Mm? Pueden llegar a ser no funcionales y a generar malestar. Entonces, tienen esto que se llaman pensamientos intrusivos, que tiene que ver con esto que acabas de decir, que es como un mensaje que me indica que si yo no hago ciertas cuestiones de cierta manera en cierto momento y que duren tanto tiempo también, algo malo puede pasar, me parece que se llama el pensamiento mágico. Entonces los rituales, esas manifestaciones, vienen a aparecer como una manera de intentar acallar o calmar esos pensamientos, esas rumiaciones, esos pensamientos intrusivos que vienen a generar tanta angustia y tanta ansiedad a la persona con neurosis obsesiva. ¿Mm? Entonces los rituales van a venir a acompañar esos pensamientos obsesivos. No son lo mismo, sino que acompañan unas conductas compulsivas, ¿sí? A veces son repetitivas, son repeticiones de actos hasta el hartazgo para la persona, ¿sí? Que necesita hacer ciertas cosas de cierta manera en cierto momento, o puede tener que ver con acumulación de objetos, o con coleccionismo extremo, ¿sí? O con sensación de contaminación o de gérmenes. ¿Sí? Pero todas esas conductas, ya sea de coleccionismo, de contaminación, de excesiva limpieza,
son para callar ciertos pensamientos, pensamientos intrusivos, rumiaciones, pensamientos disfuncionales que aparecen en su mente. Y aparece un segundo pensamiento mágico que le dice que haciendo ciertas cosas, eso que teme no va a ocurrir. ¿Mm? Tenemos un caso clínico de Freud muy ejemplificador de esto, que si no lo leyeron, sería muy bueno que lo vayan leyendo, porque les va a ayudar a entender de manera muy clara este tema. Y por último lugar, tenemos lo que se llama la neurosis fóbica, que me dicen que no llegaron a desarrollar con el profe, espero que lean el texto, que de la misma manera que los otros dos temas, el texto se divide como en dos grandes partes para que ustedes entiendan. Uno lo que tiene que ver con esto que yo les decía de los rasgos del carácter fóbico, vamos a decir. Y otro lo que tiene que ver más con las manifestaciones clínicas, que son más conocidas. Las fobias son bastante conocidas, de hecho, es bastante común que la gente se identifique teniendo un tipo de fobia. ¿Mm? Vamos a nombrar, por ejemplo, algunas de las fobias más comunes. Cuéntenme usted así, sin haber, no sé si leyeron el texto o no, ojalá que sí, pero si no, sin haber interiorizado en el tema. ¿Qué tipos de fobias ustedes conocen? Puede ser aracnofobia o nada que ver. Bien, una fobia a los animales, muy bien. ¿Qué más? No sé El, si el hipocondríaco también. La, la, no es lo mismo lo que se llama ser hipocondríaco que la fobia a las enfermedades. En realidad son diagnóstico Ah, diferencial. Mm. ajá. Pero dentro de los que son hipocondríacos, lo que se llama más bien es el temor a la enfermedad. El hipocondríaco tiene la sensación de estar enfermo, como la Ah, claro. certeza, ¿se entiende? Yo tengo un puntito acá en la cara y creo que es un cáncer de piel y empiezo a vivir la realidad como si yo tengo cáncer de piel. Le doy entidad de verdad a una interpretación, ¿se entiende? El otro le tiene como miedo a los, o sea, sí, miedo, tipo miedo a Es los temor. gérmenes y No, a no, todo o eso. puede ser, por ejemplo, no voy a estar en el sol porque mirá si estoy en el sol y me llevo a enfermar y me llega a agarrar, Ah, pero no es que permanentemente interpreta lo que tiene como una enfermedad. Uno tiene ajá. miedo a enfermar y el otro ya le dio entidad de enfermedad a una interpretación, ¿se entiende? Por eso son diagnóstico diferencial, son muy parecidos, pero la hipocondría en sí misma, fíjate que hasta algunos consideran que es una característica presicótica, porque acuérdense que la psicosis, una característica que tenía era la certeza. El psicótico no cree que tiene una enfermedad. No cree que ve en este momento como que somos 10 personas en la conversación. Ve 10 personas. Tiene certeza. Las alucinaciones son certeza. Y así la vivencia del hipocondríaco. Tiene cáncer, Ah, ese puntito es cáncer. Y lo vivencia, empieza a tener síntomas, tiene conductas de despedida. Y hasta el momento un puntito ni un médico le dijo que era cáncer. ¿Se entiende? En cambio, en la sí. neurosis fóbica no hay esa certeza, es el miedo de que ese puntito que tengo acá, mirá si es tal cosa, mirá tal otra, otra vez yo me rasqué y me sangró y yo vi en la tele que una persona dijo que si te sangra entonces es oncológico, ¿me entienden? En uno es miedo, yo tengo conciencia que no sé qué es eso, pero temo que sea una enfermedad. ¿Mm? Ah, está. ¿Viste? Ya vamos, más adelante cuando veamos psicosis vamos a volver al tema de hipocondría, así que está bueno que cuando veamos específicamente paranoia, vamos a volver a este tema. ¿Sí? Pero acordate, si vos lo pones en algún momento como ejemplo, ponelo como miedo o temor a las enfermedades, no específicamente hipocondría. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué otra fobia escucharon por ahí? no sé si voy a decir bien o no, pero no sé si era miedo al mar, al océano, no sé si era talasofobia o algo así, no sé A si eso ver, existe. mira, desconozco el término que estás utilizando porque la fobia lo que Capaz lo ocurre dije re mal. en la fobia permanentemente lo que ocurre es que inventan términos nuevos a distintos objetos. Le ponen el nombre a una fobia, a la fobia a las virome, a la fobia al celular, a la fobia capaz a la agenda. Yo le estoy diciendo los objetos que tengo acá alrededor mío. Es decir, el término no importa tanto. Lo que sí importa es que ustedes entiendan que hay un grupo de fobias que son, por una parte, a los espacios. Ahí integraría, por ejemplo, al mar, como está diciendo vos, sí. Es posible, no importa el término, a eso voy. No se preocupen tanto por utilizar el término correcto, así que ustedes puedan entender y agrupar. La fobia a los espacios, que ahí aparece, por ejemplo, la claustrofobia, que tiene que ver con la fobia a los espacios cerrados, ¿sí? La fobia a los espacios abiertos, ¿m? La fobia a situaciones, que aparecen, por ejemplo, la fobia a subir aviones. ¿M? Hay gente que puede tener un muy buen trabajo, pero ese trabajo implica, por ejemplo, viajar una vez por semana a Buenos Aires.
Yo me tengo que parar. Si tengo que, una cosa que yo viaje cada tanto, bueno, si yo cada tanto me voy a Buenos Aires y le tengo fobia a los aviones, no pasa nada, porque me voy en cole o en auto y ya está, ¿no es cierto? Pero si mi trabajo depende que una vez a la semana yo viajo a Buenos Aires, viajando una vez a la semana en cole o en auto, la verdad que va a alterar bastante mi funcionalidad. Y ni hablar si no es a Buenos Aires, sino un lugar más lejos todavía. Voy a necesitar utilizar un medio más ágil, como el avión. ¿Mm? Entonces, cuando la conducta evitativa empieza a generar alteración en la vida del sujeto, por ejemplo, yo tengo que terminar renunciando a un trabajo porque la verdad que me genera tanto trastorno, me genera tanto malestar viajar en avión que prefiero renunciar a ese trabajo antes que subirme al avión, ahí es donde tenemos que empezar a pensar, ojo, esto no es miedo nomás, esto es un cuadro fóbico. Porque acuérdense, cuando vimos al principio de año, vamos remitiendo al tema de las primeras clases, yo le decía, ¿cuándo hablamos de un trastorno o una psicopatología? Cuando está alterada no solo el síntoma que aparece, sino la intensidad y la duración, ¿se acuerdan? O sea, no está mal tener miedo a volar. Hay mucha gente que tiene miedo a volar y no por eso tiene una fobia a volar. Volar en avión estamos hablando, ¿no? Lo malo está cuando es tan alta ese temor o prolongado en tanto tiempo que directamente me condiciona mi vida y empiezo a evitar un montón de situaciones. Entonces viajan sus amigas, un grupo de amigas a Río de Janeiro. Yo no puedo viajar porque irme en colectivo a Río de Janeiro pierdo 2 días. Entonces yo me pierdo 2 días de viaje, entre que se quedan 5 días, ya bueno, entonces mejor no viajo. Y me empiezo a perder y empiezo a condicionar toda mi vida por ese temor que tengo. ¿Mm? Entonces, ahí ya dijimos varias, hablamos de las fobias a los espacios, dijimos las fobias a las situaciones, fobias a rendir exámenes. ¿Mm? Hay gente que en todas las áreas de su vida se desenvuelve muy bien, sin embargo, por ejemplo, una situación de examen específica, se dice una situación de performance o de rendimiento, sube tanto un nivel de angustia y ansiedad que directamente no lo puede hacer, o lo hace pero con un nivel de ansiedad terrible. Entonces termina bajando mucho su rendimiento. Que dice Manuel, esas fobias pueden estar relacionadas con un evento traumático o no necesariamente. Tu pregunta tiene que ver con la etiología o causa de la enfermedad. Ah, cuando hablamos, ustedes se acuerdan del psicoanálisis, lo que se llaman las series complementarias, siempre tiene que ver con algún evento de la infancia, sí. Sí, esa es la conformación. Si vos supieras los pasos para conformar la neurosis que el tema anterior, sabrías que la respuesta tiene que ver con eso, con que siempre estamos remitiendo a algo de la infancia no elaborado debidamente. ¿Mm? Entonces se manifiesta en la actualidad. ¿Mm? El retorno de lo reprimido, dice Freud, primero lo reprimimos, luego el retorno de lo reprimido hace que se convierta en síntoma. Por eso decimos que el segundo momento es el patológico, porque en el primero reprimimos y en el segundo es el retorno de lo reprimido, ¿sí? Que a veces lo reprimido fue en la primera infancia, se manifiestan síntomas y se conforma esa neurosis. ¿Mm? Esa es la explicación psicoanalítica, de manera breve, por supuesto. Em, entonces decíamos que otras veces las fobias se manifiestan, lo que se llaman fobias sociales. Y las fobias son distintas, que por ejemplo, esto que decía rendir un examen, en situaciones donde tiene que ver con la interacción con el otro, ya no tiene que ver con una fobia a un objeto, no tiene que ver con una fobia a un animal, que esa es otra, no tiene que ver con una fobia a una situación, no tiene que ver con una fobia a un lugar, sino que tiene que ver fobia a personas, a una o a muchas. A veces puede tener que ver con una fobia a personas de autoridad, simplemente en toda aquella persona que esa persona considera autoridad va a tender a sentir miedo, ansiedad o angustia cuando se interactúa con ella, un jefe, un profesor, un supervisor, el dueño de un lugar, cualquier persona, un presidente, un político, que considere como superior a él o a ella, le va a generar estos síntomas, por ejemplo. Otras personas tienen fobia social generalizada, es decir, a cualquier relación humana, a cualquier situación, perdón, humana que implique una relación, que genera angustia, ansiedad, malestar, son muy serios estos cuadros. ¿Mm? Y así tenemos infinidad. Hay fobias, por ejemplo, a las plumas, a la pluma de la paloma. ¿Mm? Eso aparece un montón de síntomas y las fobias se manifiestan a través de síntomas psíquicos, es decir, pensamientos, síntomas emocionales, como ser angustia, ansiedad misma, miedo, tristeza, ¿por qué no? ¿Sí? Conductuales, que tienen que ver con conductas evitativas, de huida, y también síntomas somáticos o fisiológicos, transpiración, sensación de la boca seca, palpitaciones, taquicardias, sensación de las piernas flojas, dolores estomacales, ¿m? Y un montón de otros. Y luego, todo eso que dije recién tiene que ver con el cuadro clínico.
de las fobias. Y luego tenemos lo que se llaman los rasgos de carácter, ¿sí? Las personas con una estructura de personalidad fóbica tienen algunas características particulares. La primera es la que decimos la inmadurez afectiva o inmadurez emocional. Son personas que tienden a ser inmaduras en sus vínculos afectivos. Entonces pueden ser personas muy dependientes de otros, necesitan el reaseguro de un otro, de alguien, para confiar, para avanzar. Entonces son muy dependientes. Antes de tomar una decisión van a preguntar a uno, a otro, a otro. ¿Mm? Necesitan ese empuje para sentirse seguras, tienden a tener más bien autoestima baja, ¿sí? Son personas que están siempre como en un estado de alerta, el hiperalerta, son como asustadizas o se impactan fácilmente por muchas cosas, ¿sí? Otra cuestión son las características dependientes o pasivas, entonces van a vivir situaciones abusivas, de acoso, agresiva, y van a tender a reaccionar de manera pasiva, a quedarse calladas, sumisas, o huidiza incluso, es decir, cuando va a ocurrir algo van a tender a querer evitar la situación, lejos de querer afrontarla, van a querer evitar la situación, de tanto malestar que la genera, prefiero no verla, prefiero hacer cuenta que eso no está, que eso no pasa, de tanto que me duele y siento que no tengo los recursos. Y todas esas características que estamos diciendo de rasgo de carácter pueden estar sin necesariamente que se manifieste el cuadro clínico, o sea, puede nunca manifestarse el cuadro clínico, pero sí los rasgos del carácter. ¿Se entiende hasta ahí como dando, estoy intentando dar un panorama general, porque como les dije, no puedo dedicar el día de hoy a dar el tema entero, ¿no? Pero eso, en líneas generales, ustedes tienen que saber de neurosis fóbica. Estas dos cosas. Las tres neurosis es lo mismo. Ustedes tienen que saber cuáles son los rasgos del carácter, habituales, estables, generales, y cuáles son las manifestaciones más clínicas de esas tres tipos de neurosis. ¿Se entendió hasta ahí lo que expliqué? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? Lo de neurosis obsesiva, Ujú. el profe Francisco nos dijo que entra hasta antes del punto C, o sea, evolución y pronóstico ya no entra. Así es. Las tres neurosis es así. Ah, está. El mismo criterio para los tres. Bueno. Fíjense unos minutitos más si tienen alguna otra duda, algo en sus apuntes que hayan marcado, porque hicimos un recorrido ya de todos los temas que entran en este examen. Yo no tengo ninguna otra duda. Bueno, buenísimo, Valen. Keila, ¿alguna duda? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ujú. Emanuel, ¿alguna duda? Bueno, perfecto. Bueno, entonces estas dos clases, estas dos partecitas, mejor dicho, las dos grabaciones, yo ya las voy a subir en YouTube y te voy a mandar por mensajito, y vos se los reenvías si querés a tus compañeros. En el link en mi canal, sería de YouTube, están subidas las clases de otros años, digo esto para que no se confundan y presten atención al link, ¿sí? Están subidas las clases de otros años. Si ustedes quieren mirarlas, yo dejé acceso libre justamente para que quien quiera mirarlas puede mirar. Lo que pasa es que hay muchos subidos de muchos temas que son del segundo cuatrimestre. Sobre todo hemos subido el año 2020, que dimos 100% clase en pandemia, en virtual, y algo de 2021 creo que también hay. Hay algunas clases que estoy yo sola, otras que está invitado el doctor Semper. Eh, si les sirve, no hay ningún problema, mírenla, les suman, son los mismos temas. Lo único, presten atención de que hay temas que son del segundo cuatrimestre. Digo esto para que no, entre comillas, pierdan su tiempo, perder su tiempo en el sentido de estudio, no porque pierdan el tiempo mirando la clase, pero
por ahí les puede servir de clases de consulta algunos de los otros temas. ¿Eh? Así que bueno, gente, eh, hicimos un buen trabajo hoy. Así que ya les envío estos links, no para ustedes seguramente, porque no van a necesitar volver a ver esto, pero por si alguno de sus compañeros y compañeras quieren ver lo que trabajamos el día de hoy. Así que buenos éxitos y nos estamos viendo seguramente la semana que viene para el parcial, que como ya les expliqué en una de las clases, habitualmente yo lo hago eh, mitad multiple choice, un par de puntitos multiple choice y otra mitad a desarrollar. Son un par de puntitos, seguramente 2 o 3 puntos a desarrollar y después algunos puntos cortitos que son de opciones a elegir multiple choice. Para todo se necesita tener bien saber de los temas, porque si no los multiple choice pueden ser o muy fáciles o confundirnos peor. Así que éxitos en el estudio a todas y a vos, Emanuel, bendito tú eres entre nosotras. Que tengan linda semana. Igualmente, profe, hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, chau, chau a ustedes. Hasta luego.